¿Puede una de las bandas más polémicas de la historia del heavy metal escribir una de las canciones más profundas sobre Jesucristo? Quédate con nosotros porque en este video vamos a repasar la canción Gólgota de Wasp. Cuando muchos escuchan el nombre de Wasp, piensan en sangre falsa, polémicas y también provocación. Pero en 2015 la banda sorprendió al mundo con una canción completamente diferente a lo que nos tenían acostumbrados. Esa canción se llama Gólgota, igual que el álbum al que pertenece, y hoy vamos a descubrir qué significa realmente y por qué Blackie Lawless decidió escribirla y cómo una experiencia personal cambió la manera en que veía su propia vida. Antes de hablar de la canción, debemos entender el título. Gólgota significa el lugar de la calavera y es el monte donde, según los evangelios, Jesucristo fue crucificado. Para los cristianos representa el lugar donde Jesús cargó con el pecado de la humanidad y ofreció el sacrificio definitivo. Ya desde el título se nos deja claro que esta canción habla acerca del sacrificio de Cristo. Durante los años 80, Wasp era considerada una de las bandas más controvertidas de la escena del heavy metal. Sus conciertos estaban llenos de provocación y las letras hablaban de rebeldía y libertinaje. Y muchos religiosos los criticaban duramente por esto. Sin embargo, detrás de toda esa imagen estaba Blackie Lawless, un músico que había crecido con una educación cristiana y que nunca dejó completamente atrás esas preguntas sobre Dios, el pecado y el perdón. Con los años, esas inquietudes comenzaron a reflejarse cada vez más en sus composiciones. Según lo contado por Blackie Lawless en distintas entrevistas, Gólgota nació después de un periodo de profunda reflexión personal. El líder de Wasp suele contar que él no llegó al cristianismo desde el ateísmo, sino que volvió a la fe cristiana que había abandonado en su juventud. Lawless creció en una familia con una fuerte influencia bautista fundamentalista y contó que fue muy activo en la iglesia durante su infancia y su adolescencia. Afirma que tuvo la experiencia del nuevo nacimiento cuando tenía alrededor de 11 años y que a los 18 años dejó la iglesia porque se desilusionó de la religión organizada. Durante los años 70 y 80 desarrolló la imagen provocadora que hizo famoso a Wasp. Letras con fuerte contenido sexual y violento, estética de shock rock inspirada en Alice Cooper y Kiss y controversias con las letras de sus canciones. También comentó que durante un tiempo se interesó por el ocultismo, aunque dice que fue algo pasajero. Su conversión la describe como un proceso lento de varios años. Dice que llegó a comprender que no estaba enojado con Dios, sino con las instituciones religiosas que, según él, habían condicionado su forma de pensar. A partir de ahí comenzó a estudiar la Biblia por su cuenta y reconstruyó su fe centrándose en Jesucristo más que en una denominación religiosa. En una charla con sus seguidores en 2022, añadió otro detalle interesante. Explicó que pasó unos 6 meses estudiando el Nuevo Testamento intentando refutarlo, pero que en ese estudio terminó reforzando su convicción cristiana. Su regreso a la fe tuvo efectos visibles. Dejó de interpretar en vivo algunas canciones, afirmando que ya no se sentía cómodo con las letras. Modificó también algunas letras y eliminó los insultos en los conciertos. Álbumes como Gólgota de 2015 contienen referencias mucho más explícitas al cristianismo y sus letras se basan en temas bíblicos. Curiosamente, Blackie Lawless ha dicho que no considera a Wasp una banda cristiana, sino que se ve a sí mismo como un artista de heavy metal
cuya fe influye en lo que escribe, pero no pretende hacer música evangelística ni convertir los conciertos en actos religiosos. En definitiva, la historia de Blackie Lawless no es la de una persona que descubrió el cristianismo ya de adulto, sino de alguien que volvió a la fe de su infancia después de unos 20 años de alejamiento. Y este regreso terminó influyendo en su música y también en algunas decisiones artísticas. Volviendo a Gólgota, la canción es una confesión, habla del arrepentimiento, de reconocer los propios errores y de comprender el precio que Jesús pagó en la cruz. La letra transmite la sensación de alguien que entiende que no puede salvarse por sus propios medios y que necesita la gracia y el perdón. Y reconoce que ese perdón fue posible gracias a lo ocurrido en el Gólgota. Una de las cosas más interesantes es que la canción evita caer en clichés. En lugar de describir simplemente la crucifixión, habla desde la perspectiva de alguien quebrantado. Hay una constante sensación de culpa, pero también de esperanza. Es una canción de redención y eso conecta con uno de los mensajes centrales del cristianismo. No importa cuán lejos hayas llegado en tu vida de pecado, siempre existe la posibilidad del perdón. Blackie ha hablado abiertamente sobre su fe en varias ocasiones, ha reconocido la influencia de la Biblia en su vida y ha dicho que muchas de sus composiciones reflejan esa búsqueda espiritual. Sin embargo, también ha dejado claro que prefiere que las personas escuchen sus canciones y saquen sus propias conclusiones. Lo cierto es que desde hace muchos años sus letras muestran un contenido mucho más espiritual que el de sus primeros discos. Tal vez la mayor enseñanza de Gólgota es que nadie está demasiado lejos de Dios. La historia del cristianismo está llena de personas imperfectas que encontraron esperanza cuando pensaban que ya no la había. Y quizás esa sea la razón por la que esta canción sigue emocionando tanto a creyentes como amantes del heavy metal. Porque más allá del estilo musical, Gólgota habla sobre la necesidad de ser perdonados. Gólgota es una de las canciones más espirituales que ha escrito Wasp, aunque hay otras con este tipo de mensaje. Si te gustan las historias detrás del rock y el metal con contenido cristiano, suscríbete para ver más contenido y danos un like. Te dejo otro video para que veas después y nosotros nos vemos en el próximo video. Chau.